Hola chicos, hoy comenzamos con el tema de propiedades globales de una función. En particular hoy vamos a centrarnos en una muy interesante que es la simetría. Hay muchos tipos de simetría, pero nosotros vamos a ver solamente dos. La primera que tenemos es la simetría que le vamos a llamar simetría par. ¿Por qué par? Bueno, porque resulta que ya sea que yo tome un elemento X como el que tengo aquí, o un elemento menos x, es decir, su opuesto, la función al aplicarle a cada uno de estos elementos me da igual, como es el caso que vemos aquí en estas gráficas. Fijémonos, por ejemplo, para 2, esta función de grado 2 me hace corresponder 4. Y si yo cojo el opuesto, menos 2, fíjense que también le hace corresponder el valor 4. Quiere decir que las imágenes son iguales para los dos valores, tanto para menos 2 como para 2. Y así pasaría para cualquier valor que yo cogiese. ¿Qué pasa en la gráfica siguiente? Bueno, si yo cojo el 1, por ejemplo, también me da 2. Y si cogemos el menos 1, también me da 2. Y así sería con cualquier punto. Si yo cojo su opuesto, tienen la misma imagen. Por lo tanto, estas dos funciones son pares, son simétricas pares. ¿Qué pasa con la función valor absoluto de x? Bien, con esta función lo que nos pasa es que si cogemos el valor 1, su valor absoluto también es 1. Y si cojo menos 1, el valor absoluto lo que hace es transformarla en positivo y también queda 1. Y así me pasa con cualquier valor, tanto sea positivo o negativo. Quiere decir que estas tres funciones que tenemos aquí son todas simétricas pares. Para ver si una función es simétrica par, tengo dos opciones. La primera es utilizar la gráfica. Si yo veo que esa gráfica respecto del eje Y es simétrica, es decir, tengo dibujado del lado derecho del eje lo mismo que del lado izquierdo, como si la función estuviese un espejo, como si yo tuviese un espejo en Y, entonces yo puedo decir que la función tiene una simetría par. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacerlo utilizando la fórmula? Porque en ese momento no tenemos la gráfica. Lo que podemos hacer es, para que sea simétrica par, tenía que cumplir que f de x sea igual a f de su opuesto, de menos x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un punto A cualquiera, es decir, un x que sea igual a A, y ese A es de los números reales, puede ser cualquier número real. ¿Por qué cojo A? Porque si no yo tendría que demostrarlo para todos los números reales y no terminaríamos más. Entonces cogemos uno en particular y le llamamos A. Entonces vamos a ver qué pasa si f de A es lo mismo que f de menos A. Si yo le aplico la función a A, mi función recordemos que era x cuadrado, me quedaría A al cuadrado. Y si le aplico la función a menos A, me quedaría menos A al cuadrado. Pero resulta que cualquier número negativo elevado a una potencia par queda positivo, por lo cual me da que son iguales. Entonces, ¿qué puedo concluir? Bueno, lo que podemos concluir es que esta función f de x es simétrica par. Simétrica par. Entonces tengo dos opciones, o gráficamente, y si no tengo la gráfica lo puedo hacer también de forma analítica. El otro tipo de simetría que vamos a ver es la simetría que llamamos impar. Y esto significa que es simétrica respecto del origen de coordenadas, es decir, respecto en nuestro caso sería de este punto, del 0, 0. ¿Cuándo una función va a ser simétrica impar? Gráficamente lo veríamos porque la función es como si hubiese girado
respecto del punto origen, y entonces tengo la misma que tengo en un cuadrante, se repite en el cuadrante contrario. En nuestro caso, en la otra función, fíjense, esta rama de esta función ha girado y en el cuadrante opuesto, en el tercer cuadrante, está igual, pero como si hubiese girado. Quiere decir que esta función es simétrica respecto de este punto. Lo mismo que nos pasa aquí. Analíticamente, lo que tiene que pasar es que f de x sea lo mismo, es decir, f aplicado a un x cualquiera sea lo mismo que aplicarle al opuesto, pero en signo negativo, como vemos aquí. Es decir, que si a 1 yo le aplico esta función, 1 entre x, me quedaría 1. Pero a menos 1 no me queda como en la par que quedaba 1, sino que me queda justamente el opuesto, menos 1. Igual que en la simetría par, en la simetría impar tenemos dos formas de reconocerlo. Uno gráficamente, viendo que esta rama ha girado respecto del eje de coordenadas y la tengo igual, exactamente muy similar en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Otra forma también sería verificarlo analíticamente. ¿Esto qué significa? Que yo tendría que ver que f de menos x, de x, es igual a menos f de menos x. Bien, entonces lo que voy a hacer es lo mismo que antes. Voy a coger un x que sea igual a a. Y ese a puede ser cualquier número real. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a aplicar la función a y voy a ver si es igual a menos la función aplicada a menos a, al opuesto de a. F de a, mi función me decía que la tengo que elevar al cubo, por lo tanto me quedaría a al cubo. El menos lo dejo tal cual, y f de menos a sería que a menos a lo elevo al cubo. Entonces me queda que menos a al cubo se mantiene el signo, por lo tanto me queda menos a al cubo, de este lado a al cubo, y menos por menos me queda más. Por lo tanto he llegado a que son las dos expresiones iguales. Por lo cual, ¿qué podemos concluir? Bueno, podemos concluir que f de x, esta función que tengo definida aquí, que es una polinómica de grado 3, es simétrica impar. ¿Qué piensan de estas funciones que ven aquí? Fíjense, la primera función respecto del eje y, yo podría decir que está reflejada esta parte de la función igual que del otro lado del eje y. No, es decir, es muy diferente. Para que estuviese reflejada tendría que ser, pues, una cosa así, ¿no? Más o menos. Vale, por lo cual, esta función no es par. Y ahora yo les pregunto, ¿tiene simetría impar? Es decir, esta misma rama que tengo aquí azul, al girarla respecto del eje, al girarla significa respecto del punto origen que está aquí, ¿la tengo dibujada? Es decir, ¿está? Pues no. Quiere decir que esta función no es simétrica, no tiene simetría ni impar ni par. ¿Qué pasa con el segundo caso? El segundo caso, bueno, justamente me pasa lo mismo. Primero que aquí hay un salto, la función hace un salto, está como dividida, por lo cual no puede ser ya simétrica, porque si no este salto también tendría que tenerlo aquí y no lo tengo de ninguna de las dos formas. Reflejada, bueno, podríamos decir que a lo mejor esta parte de la gráfica es similar
parecida a esta de aquí, pero a continuación cambian de forma muy diferente, por lo cual esta función tampoco tiene simetría. ¿Qué pasa con el tercer caso? Bien, el tercer caso, bueno, vemos bien claro que no son iguales, es decir, que en este lado la función baja casi hasta el -2 y en este lado, sin embargo, no toca los números negativos, por lo cual par no es. E impar, si yo girase esta rama de la función, esta parte que tengo aquí, la girase respecto del eje, me doy cuenta que en el tercer cuadrante, respecto del origen, en el tercer cuadrante no tengo nada. Por lo tanto, esta función tampoco tiene simetría. ¿Esto qué nos viene a decir? Bueno, nos viene a decir que la mayoría de funciones no tienen simetría ni par ni impar. En general, se podría decir que las que son pares son aquellas funciones que tienen x al cuadrado o x, es decir, grados pares, y impares, aquellas funciones que tienen simetría impares, son las que tienen justamente x con grados impares. Y aquí abajo tenemos una función que es muy particular, que es la función constante 0, es decir, f de x es igual a 0. Y esta función es la única que tiene las dos simetrías, es decir, tiene simetría par, porque de un lado del eje de x es igual al otro lado del eje de x, simetría par, pero también tiene simetría impar, porque fíjense que si yo esta rama la giro respecto del eje de ordenadas, obtengo también la otra rama, por lo cual tiene simetría par y simetría impar. Y ahora a completar el formulario, como siempre, en Mates del Social o en Mates, Ciencias y Tecnología. Nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós.